Se pierde aquí en la santa voluntad de Dios. No debemos lamentar, intentar recuperar. Nada de la tierra es eterna. Pablo nunca lamentó por lo que perdí aquí. Lo que iba a ganar, su meta fue. Nadie puede pretender la gloria con el Señor sin que le cueste algún dolor. Las promesas del eterno Dios, el enemigo conoce bien, sabe bien el lugar donde irá el vencedor, y de allí su gran oposición. Del cielo será el vencedor total, es el gran propósito de Dios. Un palacio sin Cristo es un gran sepulcro aquí, no hay por qué aferrarse a este lugar. Nada que Dios no supiera. Al que procura calificar lo que Dios determinó, es lo que sucederá. Cuánta gloria guarda al vencedor. Está lo que aún no vemos hoy, pero finalmente ocurrirá. A causa de la esperanza que guardada está en los cielos, demos gracias a nuestro Señor. Demos gracias a nuestro Señor. Alzaré mis ojos a los montes, de donde mi socorro vendrá. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni
se dormirá, el que te guarda no se adormecerá, tampoco dormirá. El que guarda a Israel, el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu guardador. A tu mano derecha, de día el sol no te fatigará, ni la luna de noche, ni de noche la luna. Jehová te guardará, del mal te guardará. Guardará, tu alma guardará, tu salida y entrada también, desde ahora y para siempre. Jehová es tu guardador, desde ahora y para siempre. Jehová es tu guardador. Guardador, Jehová es tu guardador. aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en él.
llevó. Al final de la jornada ya con gozo cantaré. Cristo mi camino guió y desde el cielo al revisar a mí terrestre caminar, seguro estoy que de probar. Cristo mi camino guió. Cristo mi camino guió. Paso a paso Él me llevó. Al final de la jornada ya con gozo cantaré. Cristo mi camino guió. Mi senda aquí enderezó. Las sombras negras Él quitó. Y la carrera gozó. Cristo mi camino guió. Cristo mi camino guió. Paso a paso Él me llevó. Al final de la jornada ya con gozo cantaré. Con Él yo ya reino hoy. Bueno, damos gracias a Dios. Nuevamente podemos estudiar la palabra. Estamos en el capítulo 45 de Isaías. Hoy vamos a comenzar con el Señor. Y vamos a leer desde el verso 1 en el nombre de nuestro Señor. Dice la palabra: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, a cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo. Señor, bendiga de su santa palabra. Bueno, así que encontramos aquí a Dios. Y encontramos a Dios, otra vez vemos llamando a Ciro por su nombre. Encontramos que Dios ya tenía en su propósito, en su plan, libertar a su pueblo. Y Dios ya tenía también un
instrumento. Y Dios sigue presentando a Ciro, así como dijimos por su nombre, y esto 200 años antes de que este hombre naciera. Vemos que Dios ya le vio. Y vemos como dijimos que Dios fue el que hizo todas las cosas. Porque vemos que dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él. Bueno, realmente Ciro fue un instrumento de Dios, fue un instrumento de Dios. Y aquí vemos que le llama ungido, antes le había llamado pastor. Pastor porque él fue aquel que protegió y cuidó a Israel para que vuelva nuevamente a Jerusalén a reedificar y a cimentar el templo. Pero note que aquí le llama su ungido. Aquí le llama su ungido. Y en la antigüedad, bueno, los ungidos eran los reyes y los sacerdotes. Solamente ellos eran ungidos para ocupar un lugar en el ministerio o para gobernar a la nación de Israel. Pero vemos que aquí Dios utiliza la palabra ungido hacia este rey gentil. Y es la única vez y el único lugar donde Dios utiliza esta palabra hacia un rey que no sea judío, porque la palabra ungido significa consagrar, también significa separar, significa derramar aceite. La idea era que ese aceite representaba la capacidad que Dios le daba al elegido, que el elegido para ocupar ese lugar, ese ministerio delante de Dios y de los hombres, era una señal de la capacidad, de la autoridad de Dios que venía sobre él. Y así vemos también que Dios le llama a Ciro, Dios le llama su ungido, porque él iba a tener un lugar especial en el propósito de Dios. Y vamos a ver que Ciro, primeramente vamos a ver que representa a Cristo. Primeramente, Ciro representa a Cristo, el libertador del hombre, el libertador de la nación también de Israel. Pero por otro lado, vamos a ver que dispensacionalmente, Ciro representa a los reinos gentiles, cuyos reinos tienen autoridad y dominio también de la mano de Dios. Dios no solamente interviene en los reyes de Israel. Nosotros habíamos visto una línea de reyes, por lo menos al comenzar el libro de Isaías, cuando estuvimos dando las clases a los estudiantes, habíamos repartido una línea de reyes, y cómo la línea luego de Saúl, de David y luego de Salomón se dividió en Roboam y Jeroboam. Y habíamos visto una sucesión de reyes y todos fueron puestos por Dios en la permisión de Dios. Pero no solamente Dios entra en la línea de los reyes de Israel, sino que Dios pone y quita reyes. Vemos que eso es lo que Daniel le dijo a Nabucodonosor. Dios te ha dado poder. Dios te ha dado poder. El hombre tiene una autoridad que es dada por Dios. Y en verdad nosotros tendríamos que saber que no existe la autoridad. Hermano, no hay autoridad que exista si no es de parte de Dios. Por más que nos parezcan las autoridades en todos los ámbitos, más o menos agradables, bueno, no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Él fueron puestas. Dice en Romanos capítulo 13, dice en el verso 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay. Esta palabra no hay es muy abarcativa y muchas veces pasamos por alto su verdadero significado. No hay,
podríamos decir, no existe. No existe autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios estableció el poder y el dominio gentil cuando terminó el trono de David. Cuando cayó Jerusalén bajo la mano de Nabucodonosor, Dios mismo estableció un gobierno gentil. Y eso fue lo que soñó Nabucodonosor. Eso fue lo que soñó Nabucodonosor, una estatua que era su cabeza de oro, luego de plata, luego de bronce o cobre, y luego sus pies eran de hierro y barro. Era cada vez de menor valor y con materiales menos nobles. Y así vemos que el hombre tiene autoridad. Israel, bajo la mirada de Dios, en el tiempo de David, en el tiempo de Salomón, era el que tenía la autoridad delante de las demás naciones. Ellos eran un reino que Dios había escogido. Sin embargo, al caer el trono de David, bueno, por causa de la desobediencia de Israel, Dios le dio este poder a las naciones, dio autoridad. Por eso decimos, tenemos que entender bien la palabra unción. Dios les dio ese respaldo a las naciones gentiles. Y hasta el día de hoy las naciones gentiles, bueno, están ocupando este lugar de poder y autoridad. Y vemos que Israel tiene que conformarse con ser cola. Porque Israel fue llamado a ser la cabeza de las naciones. Pero por su rechazamiento, hoy está en un lugar dependiente de estas naciones, como Dios les había declarado, como Dios les había prometido en Deuteronomio. Pero vemos que el hombre no se conforma con lo que Dios establece, con la parte que Dios le dio. Habíamos visto muchas veces, y nos vamos a volver a repetir todo, pero queremos ver un detalle. Realmente los demás reyes, hasta ahora, hasta Ciro, todos hicieron un uso excesivo de la autoridad que Dios les había dado. Sin embargo, vemos que Ciro no. Ciro entendió bien su lugar. Y sin embargo, también y hemos leído recién, dice, no me conociste. Es algo muy precioso. Cómo la soberanía de Dios y la providencia de Dios está detrás de cada actuar de los poderosos de la tierra. Hasta ahora habíamos visto cómo los reyes habían exagerado el lugar que Dios les había dado. Cuando Nabucodonosor vio una estatua con la cabeza de oro y Daniel le dijo, la cabeza eres tú. Qué contento que habrá estado Nabucodonosor. Era la parte más valiosa, la parte más elevada, la más exaltada, la cabeza. Sin embargo, él enseguida se enorgulleció y mandó a hacer una estatua, no con la cabeza de oro, sino con todo su cuerpo también de oro. Bueno, ya por demás está decir que estaba mal hacer la estatua. Pero note cómo el hombre quiere ir más allá. Él era la cabeza nomás. Pero él ya en su pensamiento quiso ser todo. Y eso representa el dominio gentil, como el dominio gentil realmente va a querer extenderse. Las naciones gentiles van a querer extenderse en su poder y dominio. Especialmente cuando el Señor Jesucristo esté ya tomando su lugar de Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso él va a tener que pelear, para poder tomar el trono aquí en la tierra, el trono universal. Pero sabemos que el Señor es vencedor. ¿Quién va a enfrentar al Señor? Por eso, por un lado, vemos que Ciro representa dispensacionalmente, esto tenemos que usted, si está tomando nota, haga la aclaración. Dispensacionalmente representa a las naciones gentiles. Pero espiritualmente nosotros encontramos una figura muy preciosa del Señor Jesucristo. Y hoy queremos, con la ayuda del Señor, ver las tres partes. Toda porción en la Escritura tiene una parte literal o práctica. La literal es la que usted encuentra en la Escritura, la que dice que
Ciro iba a ser un gran rey. Esa es la parte literal. Y eso todo entendemos. Todo entendemos. Pero luego encontramos la parte espiritual. Bueno, encontramos en Ciro representado a nuestro Señor Jesucristo, al gran libertador. Y luego también encontramos en cada escritura una parte dispensacional. Y estas tres partes, hermanos, son imprescindibles para trazar correctamente la palabra de Dios. Muchos quieren enfatizar una parte o la otra parte. Las tres son necesarias, especialmente la parte espiritual. Y también la dispensacional, hermano, para no confundir el mensaje, que es especialmente para la iglesia, o que es especialmente para el pueblo terrenal de Dios, o que era en el tiempo del gobierno humano o en el tiempo de la ley. Nosotros tenemos que entender bien. Por eso estamos con este deseo, hermano, de dar esta palabra, de compartir la palabra, para poder aclarar muchas veces las cosas que no se entienden bien, para poder trazar, dividir correctamente la escritura. Y bueno, así que encontramos a Ciro. Ciro, 200 años antes de que nazca, vemos que Isaías le nombra, porque Dios le nombra ya por su nombre. Y como dijimos, Ciro representa a las naciones gentiles, pero especialmente Ciro dispensacionalmente va a representar a las naciones que ayudan a Israel. Habíamos visto muchas naciones que van a estar en contra del pueblo de Dios. Hay naciones que van a ser destruidas. Hay naciones que van a ser salvadas. Y bueno, en este tiempo hay naciones por las cuales Israel está allí en su tierra. Y nos puede gustar o no. Nos puede gustar o no. Pero esas naciones realmente son las que Dios escogió. Dios escogió y ya también les dio desde antes de la fundación del mundo para cumplir este propósito. Por eso Dios le dice, Ciro, mi ungido. Dios le dio poder a esas naciones. Dios no iba a utilizar una nación débil para ayudar a Israel, sino que Dios tenía que utilizar a un rey fuerte. Pero como dijimos, todo esto fue hecho por Dios. Como vamos a ver, dice, vamos a volver al verso 1, dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual yo tomé por su mano derecha. Bueno, así vemos que estas naciones, si Dios no las estuviese tomando, serían naciones débiles. Si este hombre, hermano, no hubiese sido tomado por la mano poderosa de Dios, este hombre sería un hombre más. Pero Dios le sostiene, Dios le sostuvo y Dios le iba a sostener hasta terminar su obra. Muchos le desean el mal a muchas naciones que hoy ayudan a Israel. Pero no se vaya a confundir. Dios escogió. Yo con esto no estoy diciendo que sea partidario tampoco. Pero hermano, vamos a ver cómo dice la palabra. Tratemos realmente de ver el propósito de Dios en todo esto. Porque si empezamos a mirar naturalmente, por supuesto, vamos a encontrar muchas cosas en las cuales no vamos a estar de acuerdo. Este era un rey pagano. Este era un rey que era de Persia. Y los persas no tenían la costumbre de ungir a los reyes. Esta siempre fue una costumbre judía. Como dijimos, el sumo sacerdote, los sacerdotes y también los reyes eran ungidos. Sin embargo, Dios le llama así a este rey para darle la importancia. Volvemos a decir, no hay autoridad sino de parte de Dios. Y Dios da oportunidad, hermano, a todas las naciones para ver también su capacidad para hacer su voluntad, su capacidad de reinar. A ver si se acercan también o no a Dios. A ver si le llevan al hombre a buscar de Dios. Pero como vemos, este rey, fue fiel en hacer su parte hacia Israel. Por eso decimos, hermano, nosotros vamos entendiendo el propósito de Dios. Sería tonto que un judío se haya levantado contra Ciro. Hasta el día de hoy, los judíos
realmente tienen en gran consideración a este rey. Porque este rey, como dijimos, fue el que proclamó, el que decretó con la ley de Media y de Persia, la cual era una ley fuerte que no podía ser abrogada. Ellos fueron los que le dieron fuerza a la ley. La ley es ley y tiene fuerza, porque aquí vemos que ya desde la antigüedad había hombres que, bueno, le daban importancia a la palabra, a su palabra, al hablar. La palabra tenía un peso, la palabra del hombre, no estamos hablando de la palabra de Dios. Y aquí vemos que la palabra del rey nadie podía resistir. Y Dios le dio autoridad a estos reyes para que ellos, bueno, puedan proclamar esta libertad a favor del pueblo de Dios. Y especialmente Ciro fue utilizado. Y hasta el día de hoy Israel, bueno, realmente en su pensamiento, este hombre es un gran hombre, un hombre tan importante. Y es un hombre gentil. Hubiese sido muy torpe de parte de un judío en aquel tiempo pensar mal de Ciro. Todo lo contrario. Y así también es con nosotros. Hoy nosotros encontramos naciones que son defensoras del pueblo de Dios. Y bueno, nosotros, hermanos, también nuestro lugar es orar. Orar por los gobernantes. Orar por todos los que están en eminencia. Y así, hermano, vivir quieta y reposadamente. A veces el creyente quiere levantarse contra el poder político. El poder político está allí porque Dios le puso. Ahora que nosotros querramos entrar en política es otra cosa. Porque nuestro reino, Jesús dijo, no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Nuestro reino es un reino cuyo rey y cuyo alcance nunca ni jamás va a tener fin. No se va a disolver jamás. Pero es un reino inconmovible y un reino espiritual. Eso nosotros tenemos que tener en claro también. Pero no vamos a ir en contra de los reyes y de los gobernadores que hoy están en el poder. Así que vemos cómo Ciro representa a las naciones que ayudan en este tiempo y que van a ayudar y que van a estar del lado de Israel, especialmente en los últimos tiempos, especialmente en los 7 años de tribulación y de gran tribulación. Ellos serán una bendición para el pueblo terrenal de Dios. Estas naciones, hermanos, fueron ya elegidas por Dios. Así en su presencia, Dios ya desde la antigüedad le tomó con este propósito, para ayudar a este pueblo, para promover su llegada a la tierra de Palestina. Por eso es tan hermoso como dice aquí. Y dice, al cual yo tomé por su mano derecha. Estas naciones no son fuertes por sí mismas, sino porque la mano de Dios, la mano derecha de Dios, está sobre ellos. El hombre tiene mano derecha y si es diestro, en su diestra está su fuerza. Y en la mano izquierda es una mano un poco más débil. Y esa mano se usa para abrazar, se usa para hacer cosas más tiernas, para dar un abrazo, para acariciar. Y así cuando usted abraza a una persona, pone su mano más fuerte sobre la espalda, pero su otra mano se pone sobre la cintura. Eso es una señal de ternura. Y aquí vemos que el poder de Dios está a favor de Ciro. Está sosteniendo a Ciro. Y así Dios sostiene a estas naciones. Por eso dice, aquí dice, para sujetar naciones delante de él. Dios le había dado autoridad a este rey. Había dado poder y autoridad. Y las naciones se iban a tener que sujetar a Ciro. Se iban a tener que sujetar. Y también aquí dice, y desatar lomos de reyes. Y desatar lomos de reyes. Otra versión dice para desceñir lomos de reyes. O para debilitar la fuerza de los lomos de los valientes. Bueno, cuando un rey salía a la guerra,
Cuando un pueblo salía a la guerra, el rey se ceñía las armas, ceñía su cuerpo. Y un rey cuando estaba ceñido era señal de fuerza, de autoridad y de poder. El rey también se ceñía para la batalla. No era solamente una costumbre de los siervos. Podemos leer algunos versos para entender un poquito más esta costumbre. En Job capítulo 38, en el verso 3. Job capítulo 38, en el verso 3. Cuando el pueblo veía al rey ceñido, tomaba realmente gran aliento su corazón, porque ya el rey estaba preparado para guerrear. El rey estaba preparado para guerrear. Podemos leer en Job capítulo 38, en el verso 3. Dice, ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Aquí Dios le está hablando a Job, porque Job quería contender con Dios. Job quería contender con Dios. Entonces Dios le dice a Job, si va a contender conmigo es mejor que ciña sus lomos. Como un varón, como un hombre. Cíñase y párese delante de mí y enfrénteme con sus argumentos. Así Dios le dice. Así vemos que era la costumbre. Aquí está tomado de esa costumbre. Pero vamos a leer más claro aún en el capítulo 12 de Job, en el verso 21. Capítulo 12 de Job, en el verso 21. Y dice, él derrama menosprecios sobre los príncipes y desata el cinto de los fuertes. Era el cinto que le ceñía. Especialmente allí colgaban sus armas. Colgaban quizás también sus medallas y todos sus honores. Así iban a la batalla. Y dice que él es el que desata el cinto. Él desata el cinto de los príncipes. Él desata el cinto de los fuertes. Y así iba a ser Ciro. Dios había entregado en la mano de este rey realmente a todos los reyes de la tierra. Y él iba a desceñir, él iba a debilitar toda fuerza, todo dominio, toda autoridad. Y otra vez esto es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Él vendrá a poner fin a este gobierno gentil. Él va a poner fin al gobierno gentil. Y como dijimos, en los últimos tiempos, el gentil va a procurar seguir en el poder. Este va a ser el gran problema. La mayoría ya de los pueblos gentiles van a tratar de romper las ligaduras contra el ungido de Dios. Por eso podemos ver, vamos a ver en Daniel capítulo 5, vamos a ver una imagen en el rey de Babilonia. Este rey fue el que estaba en el poder cuando cayó Babilonia en mano de Ciro. Daniel capítulo 5 dice en el verso 5: en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció. Este es el rey Belsasar. Vemos que este rey que estaba en ese tiempo había traído los utensilios de la casa de Jehová. Y allí estaban en una gran borrachera, en una gran fiesta pagana, así burlándose de Dios. Entonces dice el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Y se debilitaron sus lomos. Se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Y así va a ser realmente cuando el Señor se levante. Cuando el Señor se levante, los hombres, los fuertes, los valientes, se van a esconder, van a tratar de esconderse cuando Él ya se manifieste con toda su gloria y poder.
Dice que en este rey tan poderoso, tan soberbio, dice que se debilitaron sus lomos. Y dice que sus rodillas daban la una contra la otra. Y en esto vemos que el poder no estaba en sí en Ciro, sino en aquel que sostenía con su mano derecha a Ciro. Y así también vamos a ver, como estamos viendo, cuando el Señor se manifieste. Cuando el Señor se manifieste, nada podrá resistirle. Nada podrá resistirle, porque Él tendrá la autoridad de un rey. Bueno, la palabra Ciro, el nombre Ciro de este rey persa, viene de la palabra persa, kuru, que significa trono, o sol, o también encendido. También se traduce gran señor. Esto es lo que significa este título o este nombre Ciro. Y por eso vemos aquí también un tipo de Cristo, el ungido rey de Dios. Si bien Dios le llama ungido, como hemos dicho, porque Dios le iba a utilizar para un propósito especial solamente, vemos que representa al verdadero ungido de Dios. La palabra Mesías, en hebreo, o la palabra Cristo en latino, significan ungido. Él es Jesús el Cristo. Y cuando nosotros decimos Jesucristo, estamos dando honor realmente a todo lo que Él es. Él es el Salvador, pero también Él es el ungido Rey de Israel. Ese es su nombre completo y de autoridad. Como Salvador es Señor de la Iglesia, pero como Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y su reino comenzará en el milenio y va a ser hacia el pueblo de Israel. Él no va a ser Rey de la Iglesia, sino que será Rey para Israel. Y su reino empezará desde el momento que Él venga y tome posesión de su esposa. Cuando Él tome su esposa, Él ya estará capacitado para reinar. Porque un rey sin reina no puede ser rey. Pero vemos que en el momento que Él esté tomando a su querida, a su amada, Él ya realmente estará capacitado para empezar a tomar su reino y su autoridad, por el cual Él va a venir a luchar. Por eso en Apocalipsis le vemos como el león que era el símbolo de la realeza, especialmente de la tribu de Judá, el león estaba en su bandera, y le vemos allí como el león de la tribu de Judá, la tribu real, de donde salían los reyes escogidos por Dios. Así que vemos como este rey representa a un verdadero ungido. En primer libro de Samuel, vamos a ver en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, en el verso 10. Primer libro de Samuel, capítulo 2, en el verso 10. Dice la palabra, aquí está cantando Ana, y dice, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra. Ella está mirando, a través del poder del Espíritu Santo, está mirando hacia adelante. Como Dios, al que se humilla, Dios le muestra. Y ella está mirando, está hablando cosas escondidas. Y dice, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Exaltará el poderío de su ungido. Realmente qué preciosa escritura, qué preciosa escritura. Y esto se cumplió realmente cuando el Señor nació. Vamos a ver en Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 2, en el verso 26. Evangelio de Lucas, capítulo 2, en el verso 26. Note lo que dice la palabra. Y podemos leer desde el verso 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Estaba esperando la restauración del pueblo de Dios. Esperaba su consolación. Y el Espíritu Santo estaba sobre él.
Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Y bueno, dice, él tomó en sus brazos y lo bendijo, y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles, y gloria de tu pueblo Israel. Bueno, así vemos cómo este hombre estaba esperando ver al rey de Israel. Y aquí vemos cómo le llama. Dice, el Espíritu le había revelado, dice que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Jesucristo es el ungido de Dios. Vemos en la vida del Señor Jesucristo realmente que Él cumplió 3 oficios. Él fue un profeta. Y como profeta, bueno, Él estuvo realmente allí sirviendo al lado de su pueblo y al lado de sus discípulos. Pero también Él fue sacerdote. Él fue sacerdote y llegó también realmente a ser el sumo sacerdote, porque él tuvo algo que ofrecer. Y note que él, para empezar su ministerio, él tuvo que ser llenado con el Espíritu Santo. Esa fue la unción, él fue ungido para el servicio. Y luego en la cruz él fue un sumo sacerdote. Porque él realmente vemos que ahí ofrece a Dios. Él mismo es la ofrenda. Y él es el ofrecedor. Él es aquel llamado de Dios para cumplir el ungido de Dios. Pero también él un día mostrará ser el ungido de Dios, cuando él tome su lugar como rey de Israel. Por eso aquí vemos, está viendo este hombre, Simón está viendo realmente al rey de Israel, al ungido de Dios, Vamos a leer en el Salmo 20, en el verso 6. Salmo 20, por lo menos hay muchos versos, pero vamos a ver por lo menos algunos. Dice David, ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Así vemos que también fue David, otro tipo del Señor Jesucristo. Vemos que la diestra de Dios le sostuvo a David todo el tiempo que él reinó. Y así también esta misma diestra, bueno, estará sobre el Señor. Y dice la palabra, lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Vamos a ver en el Evangelio de Lucas un verso más acerca de esta realidad. En el capítulo 4, en el verso 18. Evangelio de Lucas, capítulo 4, en el verso 18. Dice el Señor Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a visitar a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Bueno, así fue el Señor Jesús. El Señor Jesús fue el verdadero ungido de Dios. Y Él vino realmente a usar realmente la llave para dar la libertad a los cautivos. Y esa llave fue justamente su palabra. Fue realmente su palabra que mostraba que era necesario su muerte, su sepultura y su resurrección. Y también nosotros hoy tenemos esta llave, que es el Evangelio mismo. Este Evangelio, bueno, da libertad. Así que vemos que Ciro fue ungido en sentido de que Dios lo había escogido con una misión, con un propósito especial.
Pero también vemos que espiritualmente señala al verdadero ungido de Dios. Aquel que realmente en este tiempo está oficiando como sumo sacerdote en la misma presencia de Dios, en un altar no hecho de mano. Pero también aquel que un día va a ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Bueno, así vemos como Dios le dice. Muy precioso como Dios habla a este rey. Y vamos a seguir leyendo en el Salmo 45, en el Salmo 45, verso 1. Vamos a ver nuevamente la última parte. Dice, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Bueno, vemos como Dios le iba a sostener, y como realmente nadie iba a poder cerrar una puerta delante de él. Realmente vemos que nadie iba a poder resistir a este rey. Y realmente cuando nosotros vemos la ciudad de Babilonia tenía 100 puertas y dividía sus puertas en los 4 puntos cardinales. Tenía 100 puertas al norte, 25 puertas al norte, 25 al sur y 25 al este y al oeste. Y así completaban las 100. Y vemos que Dios vemos que abrió estas puertas. Ellos realmente se jactaban de las puertas de Babilonia. Estas puertas en general eran de bronce y sus cerraduras eran de hierro. Por eso dice en el verso 2, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos y quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Note que Dios ya le dice, y eso se cumplió. Porque cuando entró el ejército de Ciro a la ciudad de Babilonia, ellos entraron, como hemos dicho, por el cauce desviado del río Éufrates que ingresaba a la ciudad. Sin embargo, ellos luego se encontraron con que las puertas estaban abiertas. Así cuenta la historia. Cuando el ejército entró, se encontraron con que era tanta la seguridad que tenían estos reyes que habían dejado las puertas abiertas. Y bueno, ya sabemos quién había abierto, el que fue delante de este rey. Y Dios le había mostrado realmente cómo iba a hacer todo. Estas puertas fueron abiertas y cuando llegó su hora, bueno, solamente lo que hicieron fueron estos hombres y tomaron la ciudad. Y así es cuando Dios pelea por alguien. Cuando Dios pelea por nosotros, hermano, Dios es el que hace todas las cosas. Muchas veces suponemos y queremos atribuir a nuestra fuerza, a nuestra inteligencia, y sin embargo nos olvidamos que es Dios. Muchas veces nosotros nos vemos a Dios, pero es porque realmente no conocemos nomás la manera de actuar de Dios. Dios iba adelante, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Otra versión dice, aplanaré caminos escabrosos. Otra versión dice, aplastaré montañas. Y otra versión más antigua dice, nivelaré montes. Y otra vez esto dispensacionalmente nos habla de las naciones que serán tropiezo para que el Señor tome su trono y autoridad. Todo obstáculo será quitado. Todo lo que impida, todo lo que estorbe para que el Señor reine con su esposa, bueno, va a ser quitado del camino. No va a haber estorbo, nada le va a estorbar. Porque el propósito de Dios irá adelante. Va a ir delante.
todas las puertas serán abiertas. Y esto vemos en Apocalipsis capítulo 3, en el verso 7. Vamos a leer. Esto le dice, vemos que le dice a la iglesia de Filadelfia. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Bueno, es tiempo de que el Señor reine. Cuando llegue el tiempo, como estamos aprendiendo, las naciones no querrán entregar su dominio y su autoridad. Pero Él se va a presentar con la llave del trono de David. Él es Jesús, el Hijo de David, así le habían llamado. Entonces es heredero del trono. Y no solamente por su descendencia o por su linaje, sino que Él es digno de recibir el trono. Él es digno de recibir el trono. Como dice, vamos a ver en Apocalipsis capítulo 5, en el verso 12. Apocalipsis capítulo 5, en el verso 12. Y dice, podemos leer desde el verso 11 en adelante. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado. Note que aquí dice, es digno. Es digno por su linaje, pero es digno porque el cordero fue inmolado. El hecho de que Él haya sufrido la cruz le da también la autoridad de tomar el trono universal. Porque allí Él compró todo. Él lo poseyó todo en la cruz. Él mostró ser digno en su obediencia, en su rendición total al Padre. Él se mostró digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Así va a ser, porque Él es digno. Y cuando llegue esta hora, nada le va a poder detener. Y dice, y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono. Aquí ya le vemos sentado. Y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Bueno, hermosa porción, hermosa porción. Como vemos, los reinos gentiles llegarán a su fin, pero no porque ellos le abran la puerta. Ellos no van a abrir la puerta, pero el que va a ir delante abrirá la puerta. Y vamos a ver con la ayuda del Señor en la próxima clase el significado espiritual. Aquí hay mucha enseñanza para nosotros realmente. Pero ya llegamos a nuestra hora. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a terminar escuchando una alabanza y luego vamos a dar por terminado el estudio de esta tarde. Que el Señor le bendiga ricamente. Como Dios surgió con espíritu y poder a Jesús de Nazaret. Has amado la justicia, aborreciste la maldad, por lo cual